Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy veremos la materia de historia y el tema de hoy es la Guerra de Reforma. ¿Pero qué crees? La Guerra de Reforma también se le conoce como la Guerra de los 3 años. Te voy a contar un poco más de lo que sucedió. Pon mucha atención. Esta guerra inició en el año de 1858, cuando Félix Zuluaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de todo este conflicto y discusiones fue porque el grupo conservador, que prácticamente era la Iglesia Católica y gran parte del ejército, rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Claro, ¿no? No les convenía que las leyes se rigieran de forma uniforme sin tener sus privilegios. Entonces, como ya llegó alguien que les puso un hasta aquí, por así decirlo, ya no les gustó nada. Entonces, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Tras el estallido de la guerra, el presidente, que era Ignacio Comonfort, se vio obligado a dejar el país, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Entonces, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por otro lado, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuluaga. ¿Te imaginas? Había dos presidentes. De un lado estaba Félix por el bando de los conservadores y por otro estaba Benito Juárez, que pertenecía al bando de los liberales. La guerra de reforma dividió a la población en dos bandos durante la lucha. ¿Te imaginas cuáles son? Así es, los liberales y conservadores. Ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Los liberales vencieron a los conservadores y en el año de 1861, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó la llamada Leyes de Reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación te presentaré un resumen del contenido de dichas leyes. 1. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. 2. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecería la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas, los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? ¿En qué circunstancias la utilizas?